Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Por segunda ocasión, el Congreso de Yucatán votó en contra del matrimonio igualitario, medida con la que negó el derecho que todas las personas mayores de edad tenemos a casarnos, si así lo deseamos, y con independencia de nuestra orientación sexual. Con esta votación, los legisladores yucatecos dieron por concluida la discusión. ¿Es así o la sociedad civil organizada seguirá presionando o qué debería pasar? Veamos el contexto. Aunque activistas esperaban que esta vez Yucatán aprobaría el matrimonio igualitario, el Congreso local volvió a votar en contra, aun cuando desde el 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que negar a parejas homosexuales el derecho a casarse es inconstitucional, a insistencia de organizaciones ciudadanas y de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Se logró que la propuesta de reforma volviera a discutirse este lunes, pero la votación fue de 15 en contra, por lo que se consideró definitivamente concluida la discusión. Luego de la primera votación en contra registrada en abril, el colectivo por la protección de todas las familias de Yucatán presentó una demanda de amparo contra la decisión de votar de manera secreta la iniciativa. Además, diversos colectivos de la comunidad LGBTTI solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado una demanda de acción contra el Congreso local por negar el derecho a las parejas del mismo sexo a unirse legalmente. Activistas y defensores de derechos humanos señalaron que la nueva votación había sido ilegal porque nuevamente fue en secreto. Durante la tarde del lunes, algunos legisladores publicaron en redes sociales su voto a favor de la iniciativa y la prensa local señaló que 3 de los votos en contra fueron de legisladores de Morena. Aunque en agosto de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a sus países miembros reconocer el derecho al matrimonio igualitario, en México la iniciativa para legalizarlo a nivel federal está congelada desde 2013. En junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia dejó en manos de los congresos locales modificar sus respectivas leyes. Ese mismo mes el entonces gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, envió al Congreso local su propuesta para reconocer el matrimonio igualitario, misma que ha sido rechazada en 2 ocasiones. En 2009, el artículo 94 de la Constitución estatal establece que el matrimonio es la unión jurídica de un hombre y una mujer. Punto y contrapunto. Tercer y último tema esta noche a discusión. Empiezo contigo, Estefanía Veloz. 3 de 4 legisladores de Morena votaron en contra del matrimonio igualitario. Evidentemente, en ese estado hay una mayoría de legisladores del PAN y del PRI, pero con ese voto de Morena ya se afianzó el hecho de que la Constitución queda blindada para reconocer solamente a las parejas heterosexuales que además casi que procrean hijos, como le encanta poner en su biografía al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. ¿Cómo ves el tema? Pues lamentable, con mucha frustración. Creo que hablo por la mayoría de las personas en la mesa, diciendo que es triste que además, sabiendo que Morena es el partido con mayoría en el Congreso, no haya podido no solo votar a favor, sino cabildear. Bueno, en el Congreso Federal, no en el local, ¿no? En el local es PRI y PAN. No, en el local creo que también es Morena. No, Morena tiene 4. ¿Tiene 4 nomás? Sí. Bueno. Pues yo creo que pudieron haber cabildeado a favor del matrimonio. Creo que es triste la decisión que se ha tomado, porque hace 3 meses ya lo hablábamos en esta misma mesa de lo que había pasado, pero ya se cerró la puerta, o sea, tendrían que hacer otro proyecto, o sea, parece que aquí se desahogó la discusión y ya está. Me dolió un poco más y me pareció peor haber visto a las diputadas de otros partidos declarando que lo suyo era defender la familia y ya está, ¿no? Pero sí se vio, y lo único que rescato es que en el Congreso se vio, digamos, si hubiera un tiro entre el pro familia y la gente que iba a defender derechos, en lo que la gente que iba a defender derechos era más. Entonces, por lo menos demuestra que está más organizada y eso creo que es mejor. Hubo diputados y diputadas que sobre todo de Movimiento Ciudadano, que lamentaron la decisión y plantearnos otra vez el tema del voto secreto. Me parece muchísimo. Eso es brutal, o sea, para cualquier tema, no nada más para matrimonio igualitario, el voto nunca, jamás en la vida debe ser secreto. Déjame dar contexto nada más. El Congreso de Yucatán tiene mayoría del PRI, 10 legisladores del PRI, 6 del PAN, 1 PRD, 1 Partido Verde, 1 Nueva Alianza, 4 Morena y 2 de Movimiento Ciudadano, con un gobernador que controla, con un gobernador del PAN, Mauricio Vila Dosal. Gobernador, querida Ana, que tiene 39 años, una enorme sonrisa blanca, representa a la nueva generación de panistas que están llegando a poderes ejecutivos y que está protegiendo a las familias heterosexuales nada más. Creo que es un tema lamentable, porque estamos hablando pues de derechos. O sea, creo que este tema ya rebasa si estamos de acuerdo o no, o sea, si nos gusta o no. O sea, estamos hablando de que en junio del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una resolución de jurisprudencia, o sea, donde obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable de todos los amparos que se interpongan en el país. O sea, esto ya es una realidad nacional y creo que ya va más allá de lo que los gobernadores y de lo que los diputados locales. O sea, sí creo que enfrentamos un tema que yo diría
que no se rindan, o sea, síganlo poniendo sobre la mesa porque es que de verdad, cuando yo interpreto la política del PAN de otra manera, o sea, y yo sí entiendo y vivo el humanismo de otra manera y estoy hablando de la dignidad de las personas, como ya lo hemos señalado en otros momentos. Pero ¿por qué para matrimonio igualitario? ¿Cómo justificarías o cómo explicarías a la gente y a tus propios compañeros de partido jóvenes como tú? Tiene que ver con el arraigo, o sea, nosotros cuando estudiamos este tema y cuando hablamos, exponemos este tema, estamos hablando del tema, o sea, y de los derechos humanos y de que son personas amando personas y de que son adultos y de que son derechos civiles. O sea, cuando nosotros lo entendemos y lo hablamos en esta mesa, estamos hablándolo desde esta perspectiva. Pero allá, en los estados donde lo han rechazado y sin ponerme de su lado y, o sea, aceptando, creo que es incorrecto y es un retroceso también en la sociedad. Aquí hasta la Constitución, ¿eh? O sea, sí. Sociedad de convivencia y matrimonio yo creo que tiene que ver con el profundo arraigo, o sea, de una sociedad conservadora. O sea, porque al final de cuentas los diputados que están en esa curul están representando a un electorado. Y ese electorado los puso ahí con ideas y con proyectos, o sea, y en todo caso es un problema que no solo obedece a los votos de los diputados, obedece también a la sociedad yucateca. ¿Qué está pasando allá? Que la idea del respeto a los derechos humanos no permea. Que gobierna el PAN. Esto no tiene que ver solo con el PAN, porque esto ha pasado en muchos de los estados conservadores, entonces eso Guanajuato, obedece. Pero son los individuos los que han puesto a los partidos. Los partidos no llegan solitos a ponerse. O sea, pero bueno, yo sé que tienes visión limitada en ese sentido. No, creo que tú estás defendiendo un partido que no conoces, entonces. No me estás defendiendo un partido que desconoces. No, lo conozco mucho. Para bien y para mal. Se ve. Y a lo que voy, creo que nos estamos equivocando. Yo ya lo he dicho en esta mesa, no entiendo por qué el PAN está votando en contra. Y sin embargo, también entiendo que de manera política está representando una sociedad que está diciendo que no. Entonces, nuestra exigencia tiene que ser, o nuestro análisis tendría que ser, ¿por qué los yucatecos no están aceptando esto si estamos hablando de personas? La culpa no es de los yucatecos. Va por allá. Alejandro, esos 3 legisladores de Morena que votaron en contra ayer habían votado a favor en una votación previa en abril y luego cambiaron su voto. ¿Qué debería pasar con ellos? Pues... Expulsión. No, justo eso no. ¿Por qué justo no? eso no. Justo no sé. Porque yo creo que la agenda de derechos tiene que avanzar. O sea, si queremos que sean pasos firmes y contundentes, tiene que avanzar con base en la persuasión, en el debate, en que los derechos venzan los prejuicios y no en la imposición. Entonces creo que en la izquierda hay un amplio tarea, ¿no?, de pedagogía, de convencimiento, de trabajo para ir generando un nuevo sentido común e ir desterrando estas reminiscencias conservadoras o que niegan derechos a las personas. Entonces, pues ya tomará la decisión los órganos internos de Morena, pero desde mi punto de vista, la estrategia para que los derechos realmente se consoliden es a través de la persuasión. Y decir que la medida que tomó el Congreso local de Yucatán es totalmente inconstitucional desde el punto de vista jurídico. Va en contra del artículo 1 constitucional que plantea la no regresividad de los derechos humanos. Es decir, no puedes revertir un derecho que ya había sido reconocido. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano constitucional, un tribunal constitucional, ya había fallado a favor del derecho de las personas a casarse. Morena, los órganos internos, en los otros casos en donde ha habido legisladores del PAN que ha votado en contra, los han expulsado o sancionado. Entonces, yo he escuchado sobre todo a Temístocles Villanueva y algunos otros de los compañeras y compañeros de tu partido de diversidad sexual, exigiendo ya la renuncia o sanción por lo menos de estos 3 diputados y diputadas de Morena y en Yucatán. Sí, es un tema difícil. A mí no me convence la expulsión ni medidas drásticas. Creo que tenemos que aprender a convivir en pluralidad, pero también me molesta mucho, me enoja mucho que haya diputados dentro de las fuerzas de izquierda que estén negando el acceso a derechos a las personas. Creo que este proyecto, si ganó, es para avanzar en una agenda de derechos lo más amplia posible. En el caso del PRI, Martín, ya hemos visto que yo siempre le he dicho Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siempre dice que sí, a la mera hora cambia su voto. En el caso del PRI, Ivonne Ortega, actual candidata, busca la dirigencia del PRI, exgobernadora del estado, ella fue la que impulsó la reforma en el 2009 para blindar el matrimonio para parejas heterosexuales solamente. El exgobernador priista, que no recuerdo su apellido, antes de Mauricio Vila Dosal, Zapata, es el que metió la iniciativa a favor de matrimonio igualitario, pero le pasó como con Peña, que lo abandonó el PRI. Y hoy el PRI, esos 10 diputados y diputadas votaron en contra. Algunos votaron a favor, ¿no? Creo que 1 o 2, es cierto. Bueno, hice algún artículo en Reforma que explica todo muy bien. Un escritor joven. Súper joven. Chavorruco. No, a ver, yo creo que tienes toda la razón. O sea, espero que Ivonne no gane por este tipo o sea, la dirigencia por este tipo de posturas.
Y yo sí sería mucho más radical en dos cosas. Primero, que los gobernadores ya tengan agallas y que realmente impulsen este tipo de iniciativas en sus congresos locales, porque no se pueden hacer guajes, ellos controlan el Congreso local. Segundo, yo sí instaría ya a un litigio estratégico muy fuerte para que la Corte no solamente declare inconstitucional este tipo de movimientos, sino haga una declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir, que logre expulsar del ordenamiento jurídico cualquier norma que ya se oponga al matrimonio igualitario, ¿no? Eso necesita 5 fallos, una cierta mayoría, es un proceso especial, pero se puede lograr a través del litigio estratégico, que como en este caso tuvo mucho que ver la sociedad civil para que se abriera la votación, que al final no se logró, pero esa es la segunda medida ya radical que yo tomaría. Y la tercera, sí es retomar, yo creo que la iniciativa del presidente Peña de reforma constitucional para que a nivel constitucional ya esté establecido que el matrimonio es la unión de cualquier persona con cualquier persona mientras haya amor de por medio sin ningún fin, ¿no? Que eso es lo que intentó pasar el presidente Peña y lo bloquearon porque era una reforma constitucional. Si lo ponemos en la Constitución, así como nos gusta a todos los mexicanos poner todo en la Constitución, esto sí vale la pena. Esto sí realmente vale la pena y con eso vale la pena y con esto ya las entidades federativas ya se tendrían que... Entonces volvemos a decirle adiós al federalismo, federalismo en este tema, en los derechos, sí. O sea, el federalismo de contentillo. A ver, no, el federalismo de derechos. O sea, o centralismo de derechos y federalismo de no derechos. Yo prefiero un centralismo de derechos a un federalismo de no derechos. ¿La 4T le va a entrar? ¿Crees que López Obrador haría una reforma constitucional No, yo creo que no. Él ya dijo que prefiere más bien que los estados discutan el tema, pero sí le pidió a Morena que avanzara el tema, ¿no? Regreso, al tema de Morena, Alejandro, porque tú dices que no estás de acuerdo con que lo sancionen, no estás de acuerdo con que haya expulsiones, pero sí para cuando hay algunas medidas drásticas, sí que haya medidas drásticas para cuando hay corrupción. Sí, por supuesto, claro. Porque una ¿Pero cosa no cuando están en contra de derechos? Porque una cosa es tus creencias personales, o sea, por ideas no creo que alguien tenga que ser expulsado de un partido, ahí hay que librar el debate. No, pero de derecha al PAN, o sea, ¿qué están haciendo? Pero cuando hay conductas criminales, cuando estás aprovechándote, sirviendo del público en vez de servir al público, ahí creo que sí. Ahora, ¿no es criminal negar derechos? Yo creo que se tendría que cuestionar. Está violando sus estatutos internos, ahí cada partido debería verlo. Desde mi punto de vista, sí. Pero no creo que sea sano para un partido. Bueno, tú ya cambiaste de opinión, entonces que sí que lo sancionen. No sé. ¿Tú qué opinas? Vamos a una pausa. Yo sí, que los expulsen. Que los expulsen y sancionen. ¿Qué reglas? Que salgan del closet. Si van a ser un partido pro derechos o no derechos, entonces pues que ya nos digan cómo. De todas maneras no van a votar. Pero en los estatutos de Morena sí está establecido, ¿no? Entonces sí están violando una normativa interna. No es una norma perfecta. Les van a meter alguna y otra cosa queja en la respecto al comisión. federalismo. En la reforma constitucional intervienen los estados. Entonces no se estaría vulnerando el federalismo ni sería un centralismo, esto se me ocurrió. Pues yo creo que sí que acaban al final todos teniendo que decidir votando, ¿no? Pues yo creo que sería bueno. No sé. Digo, no tengo una postura, la verdad, firme, pero es como este tema límite, es un dilema real. Está bien. ¿No? Bueno, vamos a una pausa, regresamos ya nada más con la paparrucha de la noche. Sí. Ya se extrañaban, ya nos extrañábamos, estamos de regreso, punto y contrapunto, no te vayas.